Bienvenido a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo de este vídeo es presentar el sistema de medidas. En España, por la aplicación del Real Decreto 2032/2009, se debe utilizar el Sistema Internacional de Medida como sistema de unidad legal. El Sistema Internacional de Medidas está formado por 7 magnitudes básicas: la longitud, la masa, el tiempo, la corriente, la temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Las unidades que emplea son: para la longitud el metro, cuyo símbolo es este; para la masa es el kilogramo, cuyo símbolo es kg; para el tiempo el segundo, cuyo símbolo es una S minúscula. En general, todos los símbolos se expresan en minúsculas. Solo se expresan en mayúscula aquellos símbolos correspondientes a magnitudes que provienen de un nombre propio, por ejemplo de un científico. La corriente, el nombre amperio, pero el símbolo A mayúscula de ampere. El nombre es un sustantivo común, siempre va en minúscula. El símbolo, si proviene de un nombre propio, el símbolo se puede escribir en mayúscula, como ocurre también con la temperatura. El nombre Kelvin, de Lord Kelvin, el nombre en minúscula, pero el símbolo K en mayúscula. Cantidad de sustancia mol, y cuyo símbolo es el mol, y de intensidad luminosa la candela, y el símbolo CD. Masa y peso, dos conceptos que a veces mezclamos. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo, y ello no varía, ello se mide en kilos. En cambio, el peso es la fuerza con que la Tierra, en el caso de estar en la Tierra, atrae a los cuerpos, y por tanto depende del lugar donde se mida. No es lo mismo el mismo peso en la Tierra, en la Luna o en Marte, porque la aceleración de la gravedad con la que atraen las masas de cada uno de esos lugares, pues es distinta. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. En el Sistema Internacional de Medidas, la fuerza se mide en newton. Un newton es la fuerza aplicada a la masa a 1 kilo de masa para conseguir una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Otra unidad interesante, otra unidad derivada de las unidades básicas del Sistema Internacional es la presión. La presión relaciona la fuerza y la superficie sobre la que se aplica esa fuerza. Presión es igual a fuerza dividido por superficie. La unidad del Sistema Internacional es el pascal y es igual a 1 newton por metro cuadrado. Tenemos muchas unidades que comúnmente se utilizan y entonces hay que utilizar factores de conversión. Por ejemplo, en cuanto a presión, hemos dicho que la unidad del Sistema Internacional es el pascal y también se admite utilizar bar. Por ejemplo, un bar son 100 kilopascales. Para utilizar el factor de conversión por el que hay que multiplicar un número para conseguir otra unidad, pues entramos, por ejemplo, por aquí, entramos con bar, un bar, y vamos al factor por el que hay que multiplicar, 100 kilopascales. Pues para pasar de bar a kilopascales hay que multiplicar por 100. Hagamos por otro ejemplo. Para pasar de metros de columna de agua a kilopascales, pues entramos por aquí. 1 metro de columna de agua, 9,8 kilopascales. Y así podemos ir haciendo las conversiones. Que queremos pasar, por ejemplo, de bar a metro de columna de agua, entramos por aquí y vemos que un bar son prácticamente 10,2 metros de columna de agua. Pues hay que multiplicar los bar por 10,2. Este es el factor de conversión. ¿Sabías que en aplicaciones frigoríficas se emplea con frecuencia el PSI? Pues un bar son 14,5 PSI. Un ejemplo, 200 PSI, ¿cuántos bar serían? Pues si un bar son 14,5 PSI, planteamos la regla de 3 a partir del dato que conocemos, 200 PSI X.
Resolvemos la regla de 3, la proporción x es igual a 200 por 1, producto de extremos en las proporciones es igual al producto de medios, 200 por 1 dividido por 14,5, pues 200 psi son 13,8 bar. Tenemos dos tipos de presión, presión relativa y presión absoluta. A la presión que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene se le llama presión relativa. Esta se mide con un manómetro. A la presión que ejerce el aire sobre los cuerpos se llama presión atmosférica. Se mide con un barómetro. Al sumar la presión atmosférica a la presión relativa, a la presión manométrica, obtenemos la presión absoluta. Entonces la suma de presión relativa y atmosférica, presión absoluta, presión que se utiliza en diversos cálculos. Escalas de temperatura, veamos cómo podemos cambiar entre las distintas escalas, las escalas que son más frecuentes. Podemos tener expresado la temperatura en Kelvin o en grados Celsius o grados Fahrenheit. Hagamos una comparativa en base a los puntos de evaporación y condensación del agua, que son 100 grados Celsius, y a la temperatura de solidificación o fusión del hielo, que son 0 grados. Entonces, si tiramos estas líneas, la equivalencia es que 100 grados Celsius equivalen a 273,15 Kelvin. 0 grados Celsius corresponden con 273 Kelvin. La escala Kelvin arranca en el cero absoluto, que es la ausencia de energía. Esta escala Kelvin no tiene grados negativos, en cambio la escala Celsius, Fahrenheit u otras pues sí que disponen de parte negativa. 0 Kelvin corresponde a menos 273,15 grados Celsius. Y entre Celsius y Fahrenheit, pues la equivalencia es que 0 grados Celsius corresponden con 32 grados Fahrenheit y el punto de 100 grados Celsius son 200 grados Fahrenheit. Observamos que el grado es igual de tamaño entre la escala Kelvin y Celsius, no así entre la escala Fahrenheit. Un diferencial de 1 grado Kelvin es un diferencial de 1 grado Celsius. Un diferencial de 1 grado Celsius es 1,8 grados Fahrenheit. Entonces, veamos las equivalencias. Pues para pasar de Kelvin a grado Celsius, se aplica restarle 273,15. Y viceversa, para pasar de grados Celsius a Kelvin, se le suma 273,15. Para hacer la equivalencia entre grados Celsius a grados Fahrenheit, se hace esta operación. Se multiplican por 1,8 el grado Celsius y se le suma 32. Entonces, así obtenemos la equivalencia de grados Fahrenheit de grados Celsius a grados Fahrenheit. Y viceversa, de grado Fahrenheit a grado Celsius, despejada la ecuación anterior, pues restamos a los grados Fahrenheit 32 y los dividimos por 1,8 y así obtenemos desde los grados Fahrenheit los grados Celsius. Pues muchas gracias por su atención y seguimos en el próximo vídeo.